Mira, tenemos aquí el 15 del librito este de ejercicios adicionales, ¿no? Y nos dicen que Sí, tenemos en el conjunto de las partes de los naturales, es decir, en parte de n, definimos una relación, ¿no? Es decir, definimos la relación A está relacionado con un conjunto B si y solo si se tiene que la diferencia simétrica A triangulito B es finito. Y recordamos que la diferencia simétrica de dos conjuntos se define simplemente como al conjunto A le quito el conjunto B y le añado al conjunto B le quito el conjunto A. Claro, cuando representamos con diagramas es muy visual ver esto, la, ¿no? la Porque si tengo aquí intersección nada más. el conjunto A y el conjunto B, lo que estoy diciendo es que al Todo menos conjunto la A le quito el intersección. B, sería todo esto de aquí, ¿verdad? Y al Ujú. conjunto B le quito el A, que sería todo esto de aquí. De hecho, aquí vemos que esto admite una reescritura muy sencilla. Es como si a todo el conjunto A unión B le quitas el qué. Lo que está en los dos, ¿verdad? La La intersección. intersección de A con B. Entonces, por Que se podría ejemplo, escribir. puedo llegar de esta igualdad a esta de aquí abajo utilizando las leyes de Morgan, propiedad distributiva, o visualmente también lo vemos muy fácilmente. Lo importante es que lo primero que nos piden es, apartado A, probar, por un lado, que si yo cojo el conjunto A y le quito el conjunto C, que eso está contenido en coger al conjunto A, le quito el conjunto B, añadir al conjunto B, le quito el conjunto C. Y eso es independientemente de los conjuntos A, B y C que cojamos de las partes de los naturales. Digo, bueno, ¿cómo demostramos nosotros contenciones de conjunto? Elemento a elemento. Cojo un conjunto del primero y veo que o sea, un elemento del primero y veo que eso pertenece al segundo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues para probarlo, vamos a partir de un elemento de A menos C, es decir, partimos de un, ponen aquí abajo, un elemento X que pertenece a el conjunto A menos C. Por definición de diferencia, aquí de diferencia de conjunto, no diferencia simétrica, lo que significa es que el elemento X pertenece al conjunto A y el elemento X No pertenece no a él. pertenece al conjunto. Qué mal le he puesto yo el pertenece. No Esta es la pertenece. asignatura que más miedo me da, ¿sabes? La que más me cuesta. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. vamos, vamos. Tiene muchas triquiñuelas, mucho hay que utilizar bien el lenguaje y bien la notación, entonces es normal que nos cueste más al principio, porque aquí es la primera vez que nos enfrentamos a expresar las cosas de forma correcta en lenguaje matemático. Entonces, esas Sí. impurezas que teníamos, es como cuando a lo mejor te dicen en el carnet de conducir, si no has conducido nunca, es mejor que no conduzcas con otra persona porque coges manías y coges errores, ¿verdad? Pues en matemáticas ocurre lo mismo. La gente que viene de otras carreras está acostumbrada a estudiar ciertos conceptos matemáticos de forma no matemática. Entonces, quitarse ese modo de, no, yo es que en ingeniería lo hacía, yo es que aquí me explicaban, no, aquí en matemáticas hacemos las cosas bien. Entonces ocurre lo mismo, nos cuesta quitarnos el modo que teníamos antes de hacerlo, de escribirlo y hacerlo ahora matemáticamente. Pero bueno, aquí mi elemento X puede estar en A y mi elemento X no está en C. Pero aquí también interviene el conjunto B, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver, porque aquí pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Si el elemento X está en A, veamos qué pasa si el elemento X está en B o no está en B, que son las dos opciones posibles, ¿verdad? Sí. Es decir, de aquí yo esto lo puedo desglosar en decir, o tengo que X está en A y X está en B, o tengo que X está en A, pero X no está en B, ¿verdad?
Dice, obviamente, claro, no hay más opciones posibles. Si coges ese elemento de X, o está en B o no está en B. Es que no hay más casos, ¿cierto? Ujú. Pero si nos fijamos en este segundo caso, ¿esto por definición qué significa? Si X está en A pero no está en B, es que X Está pertenece en la a diferencia, en A menos B. en A menos B. Obviamente, si está en un conjunto y le añado otra cosa, pues está también en la unión de esas cosas, ¿verdad? Es decir, el X pertenece a A menos B, Ah, sí. unión B menos C. Ah, mira, de esta parte perfecto. Pero, ¿qué pasaría si el elemento X estuviese en B? Ah, ahora voy a usar que Que no si está en el C. elemento X está en B, Pero como no está en C, como no está en C, entonces si junto... A ver, está feo que lo ponga así, ¿no? Pero es como si ahora te viniese con esta rayita por aquí, por aquí, por aquí, y dijese, ah, entonces de aquí saco que el elemento X, ¿dónde está? en B sin C. Menos el C, ¿verdad? Pero obviamente, entonces, ¿qué ocurre? Que el elemento X, si está en uno de los conjuntos, cuando a eso le añades lo que sea, ¿verdad? Y por ejemplo le añades A menos B, unión B menos C, tenemos que el elemento está en esta unión, ¿verdad? Ujú. Vale, este razonamiento que hemos hecho para X perteneciente a, hago lo mismo si hubiese cogido el X perteneciente al C, si quiero, que no me hace falta porque ya he completado las dos ramas, ¿verdad? Claro, porque ya lo ha hecho porque es A y Porque no esto es C, es un como I, que no lo ha es hecho una O, conjunto. Exacto. ¿vale? Entonces es como si lo pusiese todo en una fila realmente, lo he puesto así por distinguirlo, ¿vale? Sí, sí, te Pero entiendo. entonces tengo efectivamente que he cogido un elemento X y en cualquiera de los dos casos el X está en esa unión que me piden. O sea que, guachi, he terminado lo que yo quería demostrar, ¿vale? Ahora, entendemos que esto tiene que ser algo que me están pidiendo que demuestre para a lo mejor ver algún apartado siguiente. Ahora en el apartado B nos piden probar que R es una relación de equivalencia. Pues a lo mejor lo anterior me va a servir para algunas cuentecitas. Es decir, probar que R es relación de equivalencia. Primera cosa que tengo que estudiar. De las tres propiedades, comenzamos por ejemplo R, por la reflexividad. Entonces, vamos a estudiar primero si R es reflexiva. Entonces, ¿qué hacemos? Cojo un conjunto A, ¿verdad? Y estudio la diferencia simétrica con el mismo, ¿no? sí. ¿Y cuánto vale A con A? Pues me quedaría A menos el conjunto A, unión A menos el conjunto A. Pero si al conjunto A le resto el conjunto A, me queda el conjunto vacío. Y aquí también me queda el Claro, conjunto vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el vacío, unión el vacío, ¿cómo es? vacío. Y el vacío tiene una cantidad finita de elementos, claro, es que tiene cero elementos, ¿verdad? Es decir, Sí, el cardinal de A diferencia simétrica con A es el cardinal del vacío, que es cero. Y obviamente eso es finito. Luego, concluimos que el conjunto A sí que está relacionado con el conjunto A, sea cual sea el conjunto A que yo coja de mis partes de n. Venga, ya tengo la reflexividad. Una vez que tengo la reflexividad, vamos a estudiar la simetría. Es decir, ahora, segundo punto, ver si la R es una relación simétrica. Para ello, ahora no tengo que ver si A está relacionado con B, sino que parto de que eso es cierto y quiero llegar a lo contrario. Es decir, partimos de que el conjunto A está relacionado con B, lo cual significa, por definición, que la diferencia simétrica de A con B, ¿cómo es? Un conjunto finito, ¿verdad? finito.
Pero, ¿qué tenemos? La diferencia simétrica de A con B, por definición, es al conjunto A le resto el B, ¿verdad? Unión al conjunto B le resto el A, ¿cierto? Pero como la unión de conjuntos es conmutativa, podría escribir primero B menos el conjunto A, ¿cierto? Unión A menos el conjunto B, ¿verdad? Pero si soy muy estricto, aquí aparece A, luego triangulito, porque primero aparece A y luego aparece A, ¿verdad? Si ahora primero aparece B y luego aparece B, es que esto ahora sería B diferencia simétrica con el conjunto A. O sea que resulta que los dos conjuntos son iguales. En particular, si dos conjuntos son iguales, el cardinal de la diferencia simétrica de B con A es el mismo que el cardinal de la diferencia simétrica de A con B. Y por hipótesis, si diferencia simétrica de A con B es finito, es que esto es menor que infinito, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, el de B con A también es finito. Es decir, concluimos que la diferencia simétrica de B con A es finito. Es decir, el conjunto B está relacionado con el conjunto A también. Último caso que nos hace falta estudiar. ¿Qué ocurre con la transitividad, verdad? Entonces, sí. Veamos si la R es transitiva. Entonces, ahora partimos de dos cosas. Ahora partimos de, por un lado, A está relacionado con el conjunto B, lo cual significa, por definición, que la diferencia simétrica de A con B es finita. Pero también tengo que B está relacionado con C. Es decir, la diferencia simétrica de B con C es finita. Y la pregunta que yo me hago es si entonces soy capaz de demostrar que A, diferencia simétrica con C, sea un conjunto finito. ¿Vale? Hombre, nosotros hemos probado en el primer apartado que A menos C está contenido en esta diferencia de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces fíjate, ¿qué ocurre? Que por el apartado primero, es decir, por el apartado A, por A, sabemos que, por un lado, el conjunto A menos el conjunto C está contenido en el conjunto A menos B unión el conjunto B menos C, ¿verdad? Pero también sería cierto entonces que el conjunto C menos el A está contenido en el conjunto, cambio el orden, ¿verdad? Ahora que sería C menos B unión el A, perdón, a ver si he puesto bien el orden, el primero menos el B, exactamente, y aquí viene el A menos, perdón, el B menos el A, eso. Lo está dando por hecho porque la demostración sería análoga, ¿no? No, porque yo lo he probado sea cual sea los conjuntos. Ah, vale. Si es cierto para C, también es cierto para CA. Da igual el orden en el que ponga las letras. ¿De acuerdo? Que no es que las letras tengan que ir en este orden. Si lo pongo para cualquier conjunto, lo mismo es para AC que para CA. No tengo que volver a demostrarlo. ¿De acuerdo? Aquí sí es lo que quería decir, sí. Y entonces lo mismo tengo con esta diferencia simétrica, ¿verdad? Cuando tengo la A y con la C es que es A menos B, B menos C. Y cuando tengo CA es que es C menos B, B menos A. Pero entonces, por las propiedades que tienen las uniones de conjuntos, si yo hago la unión de estos dos conjuntos, ¿verdad? El conjunto A menos C unión C menos A está contenido en la unión de estos dos conjuntos, que a su vez son dos uniones, ¿verdad?
Sí, Pero si me doy cuenta, ¿esto de aquí quién es? la diferencia simétrica. De A Con C. con C. Pero si yo aquí agrupo y me fijo en que cojo esta unión, como la unión es asociativa y conmutativa, da igual en qué orden esté haciendo la unión, ¿verdad? Cuando yo coja el A menos B unión con el B menos A, ¿eso quién es? Es la diferencia simétrica del A con el B, ¿verdad? Sí. Y todo eso estoy haciendo la unión de quién? Cuando agrupe el C menos B con el B menos C, y estoy haciendo la diferencia simétrica del B con el C, ¿verdad? B con el C. Ujú. Pero, entonces, ¿qué puedo afirmar yo sobre los cardinales? Si tengo un conjunto contenido en otra unión, es que el cardinal del conjunto A diferencia simétrica de con C es menor o igual que el cardinal de la diferencia simétrica de estos dos conjuntos, ¿verdad? Del A diferencia con B unión el B diferencia simétrica con C, ¿verdad? Pero el cardinal de la unión de dos conjuntos es siempre menor o igual que la suma de cada uno por separado, ¿verdad? Que el cardinal del A diferencia simétrica con B suma del cardinal del B diferencia simétrica con C. Pero por hipótesis, ¿cómo es el conjunto A diferencia simétrica con B? Finito. Y el conjunto B diferencia simétrica con C, los dos son finitos, ¿verdad? Entonces, suma de cosas finitas, ¿cómo es? Finita. Es decir, hemos conseguido probar entonces que el conjunto A diferencia simétrica con C es finito. Es decir, A efectivamente está relacionado con el conjunto C. Pero si tengo una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿cómo es mi relación R? Una relación de equivalencia, que era lo que queríamos demostrar. Ahora, como mi R es una relación de equivalencia, tiene unos elementos característicos que son clases de equivalencia y conjuntos cocientes. Y lo que me piden precisamente en el apartado C es calcular algunas clases de equivalencia. Es decir, como hemos visto que R es relación de equivalencia, en el conjunto de las partes de los naturales, nos piden en el apartado C calcular dos clases de equivalencia. Por un lado, la clase de equivalencia del 1. Y por otro lado, la clase de equivalencia del total, del conjunto de los naturales. ¿Vale? Bueno, vamos a pensar. Yo qué sé, que por definición, ¿quién es la clase de equivalencia del conjunto 1? Pues Sería por todos los. definición coger todos los posibles subconjuntos A de partes de n, ¿verdad? Claro. Que el número de elementos sea de la diferencia simétrica. Claro, si yo aplico definición tal cual, sería que A esté relacionado con el conjunto formado por el 1, ¿verdad? Claro. Ahora digo, bueno, es que sé cómo es mi relación, porque esto es coger el conjunto A, subconjunto de números naturales, ¿cierto? De modo que la diferencia simétrica del A con el 1, bueno, con el conjunto formado por el 1, sea como finita, ¿cierto? Sí. Y ahora vamos a pensar qué tipo de conjuntos aparecen aquí, qué tipo de conjunto puede ser el A. Por ejemplo, ¿qué pasa si el A es un conjunto finito que no contiene el 1?
Es decir, Pues que si A es finito y 1 no pertenece a, ¿cuánto vale la diferencia simétrica? sería A menos 1, o sea, A sin el 1, A, ¿no? ¿Seguro que A? A ver, es que tengo que pensar. Fíjate, Sería como el 1 no pertenece al conjunto A, A sería el vacío, no, más sencillo. ¿no? La diferencia Pues simétrica del A con el conjunto 1, sería A sin el 1, piensa en un unión conjunto 1 sencillo, sin el el A. conjunto formado por el 2, ¿verdad? Tengo dos conjuntos, ¿verdad? A menos el 1, unión 1 menos el A. Claro. Si el 1 no pertenece al A, cuando hago la diferencia simétrica, al 2 le quitas el 1, se queda igual, ¿verdad? Y Sí. le añades, al 1 le quitas el 2, se queda igual, ¿verdad? 1. O sea que la diferencia simétrica es, curiosamente, añadir al conjunto A el 1, ¿verdad? Vale. ¿Qué pasa si A fuese un conjunto finito y resulta que el 1 sí que pertenece, perdona, he dicho sí que pertenece, escrito que no, sí que pertenece al conjunto A? Que entonces, claro, por un lado, cuando haga la diferencia de A menos 1, le quito el 1. Y cuando haga 1 menos el A, quito el 1 y entonces ya no hay nadie, ¿verdad? Es el vacío. O sea que, por ejemplo, si tú cogeses ahora el conjunto formado por el 1 y por el 2, cuando a este le quitas el punto 1, ¿qué conjunto te queda? El 2, ¿verdad? Sí. Pero cuando al 1 le quitas el 1, 2, te queda el vacío, ¿cierto? Sí. O sea que la diferencia simétrica de A con el 1 es el conjunto A menos el 1, ¿cierto? Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si el A es infinito, lo importante es que si A es finito y el 1 no está, la diferencia simétrica es al A, que tiene una cantidad finita, le añades un punto, ¿verdad? O sea que esto sigue siendo como finito, ¿verdad? Y si el A tenía una cantidad finita de elementos y le quito el 1, pues sigue teniendo una cantidad finita, ¿verdad? Tiene uno menos, es decir, o tiene uno más o tiene uno menos, ¿cierto? Sí. Entonces, al final, ¿qué pasa si el A es infinito? Va a seguir siendo infinito. Da igual que le quite, es que solo estoy quitando un punto, ¿verdad? Le estoy añadiendo quitando un punto, entonces, independientemente de que el 1 esté o no esté, va a seguir la misma razón. Es decir, lo de finito es únicamente para añadir aquí finito, pero si hubiese dicho, si cojo un conjunto A de modo que el 1 no está, la diferencia simétrica es A unión 1. Mientras que si tengo un conjunto A y el 1 está, la diferencia simétrica es A menos el 1. Si el A es finito, finito más 1 sigue siendo finito, pero si el A es infinito, da igual que le añades un elemento que eso lo quite, la diferencia simétrica de A con 1 es siempre como infinito, ¿verdad? Infinita. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están relacionados con el 1? Todos los subconjuntos de parte de n que son como finitos, ¿verdad? Es decir, son todos los subconjuntos A pertenecientes a partes de n, tales que A es finito. Pues ahí tengo mi clase de equivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que pasa una cosa curiosa y es que entonces esta clase de equivalencia es la misma que ¿quién? Que la de cualquier número. Que y no solo la de cualquier número, sino la de cualquier conjunto que sea como Perteneciente a la parte de A, pero de de A. cualquier conjunto finito, ¿verdad? Da igual que tengas Sí. uno que tenga
dos elementos, es decir, da igual que diga el 1 está relacionado con el 2 y con el 3 y con el... Vale, el 1 está relacionado con cualquier conjunto finito. Entonces, la clase de equivalencia de cualquier A, lo vamos a escribir así, no es muy matemático, ¿no? Pero de A, cualquier conjunto A finito coincide con la clase de equivalencia del 1, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora vamos a calcular la otra clase de equivalencia que me piden, ¿verdad? Que sería, N. análogamente, Sería el propio N. bueno, a lo mejor no solo el n, ¿verdad? O Porque sea, las propias análogamente, partes de N. cualquier conjunto de parte de n que sea como. Infinito. Exactamente. Entonces, cuando yo vaya a estudiar la relación de equivalencia, la clase de equivalencia del n, por definición, si seguimos el mismo proceso, ¿verdad? ¿Qué sería? Cualquier conjunto que yo coja de parte de n, tal que, perdón, que coja de partes de n, tal que el conjunto A esté relacionado con el conjunto de las naturales. Como esta relación la conozco, lo que estoy diciendo es cualquier conjunto A de partes de n, tal que la diferencia simétrica del A con el n sea como finita. Y ahora vamos a pensar, ¿podría ser A un conjunto finito? Si A fuese un conjunto finito, yo sé que entonces la clase de equivalencia de un conjunto finito sería la misma que la clase del 1, ¿verdad? Y en la clase del 1 solo aparecen los conjuntos finitos. Pero si A fuese finito y estuviese relacionado con n, entonces el 1 también estaría relacionado con n, ¿verdad? Y eso no puede ser porque n ¿cuántos elementos tiene? Infinito. Y 1 no está relacionado con un conjunto con infinitos elementos, ¿verdad? O sea que yo ya sé que de entrada mis candidatos A tienen que ser a la fuerza conjuntos con una cantidad infinita de elementos. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿vale cualquier conjunto con una cantidad infinita de elementos o no? Para que esté relacionado. Siempre que la diferencia simétrica sea... O sea, es que estoy pensando, porque tienes que conseguir un conjunto infinito que con la diferencia simétrica con n te dé un conjunto finito. Claro, entonces, vamos a poner aquí un asterisco porque, fíjate, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cojo el conjunto A, que sea el conjunto 3, 4, 5, infinito, ¿vale? Todos los números naturales a partir del 3. Que entonces, ¿cuánto vale la diferencia simétrica de A con n? Sería, al conjunto A Le quita le n. quito los naturales y le añado al conjunto n, le quito el conjunto A, ¿verdad? Pero si al conjunto A le quito los naturales, aquí que me queda el conjunto vacío, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Pero cuando al conjunto n le quito A, ¿qué me queda? El conjunto formado por... a ver, esto es lenguaje, ¿no? Entonces voy a estar forzado a poner el 0. No me gusta, pero bueno. Salvo eso. Este conjunto, ¿cómo es? Finito, ¿cierto? Sí. Entonces, este conjunto, el conjunto de los naturales a partir del 3, sí que estaría en la clase equivalencia del n, ¿verdad? Sí. Porque la diferencia simétrica es finita. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, cojo este conjunto? El conjunto formado por 2, 4, 6, 8. Vamos a coger los pares, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el conjunto A diferencia simétrica con los naturales? De nuevo, cuando calcule A menos el n, esto vuelve a ser el vacío, ¿verdad? Sí. Y le voy a añadir al conjunto n, le quito el conjunto A, ¿verdad? Solo que ahora, ¿cuántos elementos aparecen aquí? Aparece el 1, bueno,
A ver, Los impares, sí, sí. sí, casi los impares, ¿no? Como he dicho, como... Con el 0, Vale, sí. vamos a ser precisos, ¿no? El 1, el 3, pero aquí ¿cuántos hay? Infinito. Entonces, no todo conjunto infinito está relacionado con el conjunto de los naturales, ¿verdad? Porque el conjunto A tiene infinitos elementos y este conjunto A tiene infinitos elementos. Sin embargo, aquí la diferencia simétrica sí sale finita, mientras que aquí la diferencia simétrica sale infinita, ¿verdad? Sí. Entonces no vale decir, igual que antes eran todos los conjuntos finitos, ahora son todos los conjuntos infinitos. No, no es verdad. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, Vale. si nos fijamos, de esta relación de equivalencia, o sea, de esta diferencia simétrica, veo que esto es siempre el conjunto A menos n unión el n menos el conjunto A, ¿verdad? Pero si A es un subconjunto de los naturales, cuando al conjunto A le quito los naturales, este conjunto como es siempre. Vacío. El conjunto vacío. Y el vacío unión lo que sea es ese lo que sea, ¿verdad? O sea, le podemos decir que sería todo conjunto Todo A conjunto. perteneciente a las partes de n tal que n menos A sea finito. Exactamente. Eso es lo máximo que yo puedo afirmar aquí, tal que el conjunto n menos A es finito. ¿De acuerdo? Vale. O lo que es lo mismo, el conjunto de los A de subconjuntos de n, ¿verdad? Parte de n son los subconjuntos de los naturales, tales que, ¿quién es n menos A? El conjunto complementario es finito. ¿De acuerdo? Vale. Claro, y es lo que decimos, que el complementario sea finito no significa que el conjunto A sea infinito. Qué rápido te has sacado de la manga ahí un ejemplo de finito e infinito ¿Vale? de conjunto. Entonces, así tenemos el ejercicio 15 completo.